Advertencia. Este video fue creado con la intención de informar, no de glorificar a nadie ni ningún acto de agresión. Además, este video contiene descripciones grotescas e imágenes violentas de índole ficticia que pueden resultar incómodas para algunas personas. Se recomienda la discreción del espectador. El creepy crawling, o rastreo espeluznante, era la práctica de la familia Manson de entrar en secreto en la casa de alguien, y sin hacerle daño a nadie, dejar un rastro de evidencia de que habían estado allí. Manson quería que los miembros de su culto creyeran que tenían el poder de entrar en la casa de cualquier persona y en cualquier momento sin que nadie se enterara. Para eso, los hacía seguirlo 2 o 3 veces por semana vestidos con ropa oscura hacia alguna de las zonas residenciales más elegantes de Los Ángeles. Entonces, lo que hacían era entrar en alguna casa y mientras la gente dormía, reacomodaban los muebles. Por ejemplo, dejando la mesa del comedor donde antes estaba el sofá. Luego de esto, se iban. La persona al despertar y ver los muebles en otro lugar, no solo se aterraban y sentían de que su privacidad había sido invadida, sino que estas misteriosas personas pudieron haberles hecho daño. Manson estaba usando el creepy crawling como una especie de entrenamiento para los futuros crímenes que ordenaría a sus súbditos cometer. Una de las víctimas de esta práctica fue Michelle Phillips, miembro de la banda Mamas and the Papas, quien escribió un libro sobre ello. Es una serie de televisión policíaca estrenada en 2015 que explora la historia de Charles Manson y su banda desde la perspectiva de la policía. La serie se ambienta en 1967 y sigue a Sam Zodiac, un detective que investiga el caso de una adolescente desaparecida llamada Emma Carm, junto a su colega más joven, un policía encubierto llamado Brian Schaaf. Zodiac termina descubriendo que la chica desaparecida se encuentra junto a Charles Manson y su secta. Getty Anthony es el encargado de interpretar a Manson. La primera temporada gira en torno a la creciente influencia de la secta, mientras que la segunda se centra en los crímenes de Sharon Tate y el Helter Skelter. Finalmente la serie fue cancelada por la cadena NBC, por lo que no habrá una tercera temporada, quedando la historia inconclusa. La cienciología es una secta religiosa desarrollada en 1954 por el autor estadounidense Ron Hubbard. Esta predica que las personas son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Asimismo, dice que un ser llamado Xenu trajo a los humanos a la Tierra en una nave espacial hace 75 millones de años, los puso alrededor de volcanes y los mató con bombas de hidrógeno. Sus almas se juntaron en grupos, y se pegaron a los cuerpos de los vivos, y hasta el día de hoy, siguen creando caos y estragos. Las personas que entran a la religión solo pueden avanzar dentro de ella a través de donaciones monetarias, y sometiéndose a un proceso de rehabilitación espiritual llamado auditación. Al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas de su pasado, supuestamente olvidadas, con el objetivo de liberarse de su carga negativa, y así mejorar su vida presente y futura. Tanto los materiales de estudio como las sesiones de auditación son de pago. La organización es vista como un culto peligroso, y como una secta que usa engaños para enriquecerse. Años antes de ser condenado por los crímenes de Sharon Tate, Charles declaró que era cienciólogo. Nunca se convirtió en miembro de la iglesia, pero estuvo expuesto por primera vez a la religión mientras estaba encarcelado en 1961. En ese momento, Charles estaba incursionando en varias religiones diferentes, y encontró atractiva la cienciología debido a sus tácticas de manipulación mental con la auditación, a las que le dedicó más de 150 horas. Tras su liberación en 1967, Manson viajó a Los Ángeles, donde se reunió con muchos cienciólogos locales y asistió a varias fiestas de estrellas de cine a las que ellos estaban asociados. Finalmente, el líder de la familia se alejó de la cienciología ya que creía que la religión era demasiado loca.
Sandra Good nació el 20 de febrero de 1944. Sus padres se divorciaron cuando ella solo tenía 4 años. Asistió a varias universidades como la de Oregón o la de San Francisco, pero no se graduó en ninguna. Good se unió a la familia en abril de 1968, y un mes después ya estaba viviendo con ellos en el rancho Spahn. Sandra estaba en la cárcel con Mary Brunner por robar unas tarjetas de crédito las noches de los crímenes de Tate y los LaBianca, pero regresó al rancho a tiempo para ser arrestada en la redada del 16 de agosto. Aunque ella no participó de ninguna manera en los asesinatos, dijo que respetaba a los que cometieron los crímenes y demostró su apoyo a Manson durante los juicios, afeitándose la cabeza y tallándose una X en la frente, al igual que muchos otros miembros. Después de la condena de Manson, Good se mudó a Oregón por unos años. Luego, se fue hacia Sacramento y se mudó con Lynette Fromm, donde las dos mujeres se convirtieron en monjas de la nueva religión que Manson comandaba desde prisión, la Orden del Arco Iris. Sandra y Lynette llevaron una vida libre de estupefacientes y una rigurosa abstinencia sexual, tomando los nombres de Blue y Red respectivamente. Ambas se obsesionaron con el medio ambiente y fundaron el Tribunal Popular Internacional de Retribución, un grupo revolucionario ficticio que se encargaría de asesinar ejecutivos de empresas que contaminaran la tierra. Las dos enviaron cientos de cartas amenazantes a empresarios en las que afirmaban que había miles de miembros de su grupo esperando por hacerlos pagar por sus acciones. Obviamente, todo esto era mentira. En diciembre de 1975, Sandra fue arrestada junto a otra seguidora llamada Susan Murphy por conspiración debido a las cartas amenazantes que nunca dejó de mandar. Fue condenada a 15 años de prisión. Good obtuvo la libertad condicional en 1985. A diferencia de muchos miembros de la familia por ese entonces, ella seguía profesando lealtad hacia Manson. Después de cumplir su libertad condicional, Good se mudó a Hanford, California, para estar cerca de Manson, aunque como ex convicta, no se le permitía visitarlo. En una entrevista de 2019, Good dijo que Manson realmente salvó su salud mental y física, y que estaba agradecida con él por enseñarle la conexión profunda con el mundo natural. Stephen Weiss, un estudiante de sexto grado que trabajaba como repartidor de periódicos, encontró un revólver calibre 22 en una colina cerca de su patio trasero un mes después de los crímenes de Sharon Tate y los LaBianca. El arma fue inmediatamente entregada a la policía, quienes determinaron que era el tipo de revólver utilizado en los crímenes. Stephen incluso testificó en el juicio de Manson. Bruce Davis nació en Luisiana el 5 de octubre de 1945. Después de la secundaria, asistió a la Universidad de Tennessee, pero la abandonó al cabo de 2 años y se mudó al oeste, donde se sumergió en la contracultura hippie. En 1967, se encontró con Charles Manson, Mary Brunner, Lynette Fromm y Patricia Krenwinkel en Oregón. Al igual que Manson, Davis era músico y tenía interés en la cienciología, por lo cual, ambos trabaron amistad rápidamente. Bruce Davis se convirtió en la mano derecha de Manson y en el tesorero del grupo. En noviembre de 1968, Davis se mudó a Londres para trabajar en la sede de la Iglesia de la Cienciología. Este será un detalle muy importante para futuros puntos del iceberg. Después de que Davis fuera expulsado de la organización debido a su excesivo consumo de estupefacientes en abril de 1969, regresó a Estados Unidos, donde volvió a reunirse con la familia, y se encargó de guardar y manejar todas las tarjetas de crédito robadas y las identificaciones falsas. Estuvo presente durante la tortura de Gary Hinman. A fines de agosto de 1969, Davis participó en el asesinato de Donald George Shea junto a Tex Watson y Steve Grogan, algo en lo que ahondaremos en unos minutos. En abril de 1970, Mary Brunner implicó a Davis en el crimen de Gary Hinman, e inmediatamente huyó de la justicia y pasó a vivir en la clandestinidad. Por orden de Manson, Davis se entregó el 2 de diciembre. Bruce fue a juicio por los crímenes de Hinman y Shea. Fue declarado culpable de ambos asesinatos y condenado a cadena perpetua. En prisión, Bruce se convirtió al cristianismo, ejerciendo como predicador en la capilla de la prisión, y ha mantenido un registro limpio desde 1980.
A principios de agosto de 1970, mientras Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos por aquella época, lidiaba con la guerra de Vietnam, Manson y sus seguidores fueron juzgados por sus crímenes. Al parecer, Nixon había seguido el juicio por televisión y los periódicos, al igual que el resto del país. El presidente encontró el caso bastante horroroso e indignante. Hablando con unos periodistas durante un viaje a Denver, Nixon dijo que la excesiva cobertura de los medios había convertido a Manson en una figura bastante glamorosa a pesar de que era culpable directa o indirectamente, del homicidio de 8 personas. Así es. El presidente de los Estados Unidos, principal defensor de la Constitución y encima licenciado en abogacía, había dado un veredicto sobre un juicio penal en curso. Los abogados de Manson y sus seguidores inmediatamente exigieron la anulación del juicio, retratando a sus trastornados clientes como pobres víctimas en comparación de las fechorías que estaba haciendo Nixon en Vietnam. El juez Charles Holder hizo caso omiso a estas peticiones y el juicio continuó. Nixon, al darse cuenta que realmente había metido la pata, le ordenó a su secretario de prensa que redactara un comunicado aclarando sus declaraciones, todo esto mientras regresaba a Washington a bordo de un avión. El aterrizaje se retrasó 25 minutos mientras se editaba el comunicado. Como recordarán, antes de que Sharon Tate y Roman Polanski se mudaran a la residencia Cielo Drive, esta había sido ocupada por el productor musical Terry Melcher. Tras que este rechazara definitivamente a Manson en grabar un disco suyo, el líder sectario no se rindió y trató de contactarse nuevamente con Melcher yendo a su antigua casa en Cielo Drive, ya que pensaba que seguía viviendo allí. Mientras caminaba por el patio trasero de la casa, Manson fue interceptado por el fotoperiodista iraní Sharo Khatami, quien había estado visitando la residencia. Khatami encaró a Manson y le preguntó qué estaba haciendo en una propiedad privada. Es así que Manson se enteró de que Melcher se había mudado. Lo que sucedió a continuación sigue siendo escalofriante. Sharon Tate, la residente actual del domicilio, escuchó la conversación y se acercó a la puerta. Por un momento breve, Charles Manson y Sharon Tate se miraron. Sin saludar ni hacer nada más, el líder de la familia se fue. Sin darse cuenta, Tate estuvo frente a frente con el principal responsable de su muerte. Alvin Francis Karpis fue un gángster de la era de la Gran Depresión, siendo apodado Knippy por su sonrisa siniestra. Fue conocido por ser el líder de la pandilla Barker Karpis en la década de 1930, que se convirtió en una de las bandas criminales más temibles de la época. Sus principales actividades eran robar bancos y secuestrar gente rica para luego cobrar rescate. No dudaban en matar a cualquiera que se pusiera en su camino, incluyendo personas inocentes. Solo hubo 4 criminales a los que el FBI les dio del título de enemigo público número 1, y Alvin Karpis fue uno de ellos. Condenado a cadena perpetua, Karpis fue encarcelado en la penitenciaría de Alcatraz en 1936. En abril de 1962, con Alcatraz en proceso de cierre, fue trasladado a la penitenciaría de McNeil. Allí, Karpis conoció a un joven Charles Manson, quien se le acercó para pedirle si le podía darle lecciones de guitarra, ya que lo había escuchado tocarla fenomenalmente. Al saber del turbulento pasado del chico y sintiendo algo de lástima por él, ya que nunca había tenido una figura paterna, Karpis decidió enseñarle a Manson a tocar la guitarra, y para su sorpresa, el muchacho aprendió rápidamente. Después de que Manson se volviera un experto con la guitarra, le pidió ayuda a Karpis para conseguir un trabajo tocando en Las Vegas, ya que el excriminal tenía contactos con los propietarios de clubes nocturnos y casinos del lugar. Manson le aseguró que él sería más grande que los Beatles, pero Karpis decidió dejar a Manson solo con respecto a su carrera musical. Charlie hizo uso de sus adquiridas habilidades musicales después de mudarse a San Francisco, cuando se dispuso a ganar seguidores hippies. Karpis fue puesto en libertad condicional en 1969, y fue deportado a Canadá, su país de origen. Falleció de causas naturales en España en 1973. Steve Dennis Grogan nació el 3 de julio de 1951. Siendo un músico talentoso al igual que otros miembros del grupo, abandonó la escuela secundaria para vagar en las comunas hippies y estuvo involucrado en delitos menores como posesión de marihuana.
Cuando sus frustrados padres perdieron la esperanza en él, decidieron dejarlo en el rancho Span, donde inmediatamente empezó a trabajar desde la primavera de 1967. Grogan era, pues, un residente del rancho mucho antes de que la familia Manson se instalara allí. A menudo, era considerado alguien con una discapacidad mental por su forma de actuar, aunque otros solo pensaban que se estaba haciendo el tonto. La noche del 10 de agosto de 1969, acompañó a Manson y otros miembros de la familia a asesinar a los LaBianca, aunque no participó del acto. Luego, fue por órdenes de Manson a la casa del actor Saladin Nader para también acabar con su vida, pero la intervención de Linda Kasabian hizo que el plan se cancelara. Poco después, participó del asesinato de Donald Shorty Shia, un trabajador del rancho Span. Por este delito fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1971, el juez James Colts declaró que Grogan era demasiado tonto y dependía mucho de las drogas como para decidir por sí mismo, y que realmente, era Manson quien lo manipuló. Esto redujo su condena. Grogan hizo un pacto con las autoridades y dibujó un mapa donde señaló dónde estaba el cuerpo enterrado de Donald Shia. En la cárcel, se convirtió en el jefe del programa de la prisión para disuadir a los jóvenes de la vida delictiva. En 1985, salió al serle concedida la libertad condicional. Hasta la fecha, es el único miembro de la familia Manson condenado por asesinato que ha salido de prisión. Donald Shia nació en Massachusetts el 18 de septiembre de 1933. Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde diciembre de 1954 hasta junio de 1956. Luego, se mudó a California para trabajar en el mundo del cine. Aunque su sueño era ser actor, acabó trabajando principalmente como doble de riesgo en westerns. Luego trabajó en el rancho Span como capataz. Shia se llevaba bien con los otros empleados del rancho, y sentía un especial aprecio por Steve Grogan, a quien a menudo le compraba ropa. Cuando la familia Manson se mudó al rancho, Shia inicialmente coexistió pacíficamente con ellos, pero con el tiempo, Charles Manson comenzó a menospreciarlo porque Shia se había casado con una mujer afroamericana llamada Magdalena. Manson odiaba y desconfiaba de la gente de color, y se disgustaba cuando los amigos de Magdalena aparecían en el rancho. Sin embargo, el acontecimiento que agrió su relación definitivamente, fue cuando Shia se enteró de que Manson había golpeado a Wendy Buckle, esposa del peón del rancho Span Randy Starr, por negarse a dejarles su camioneta a la familia para cometer robos. Cuando Shia se enteró de la agresión, le propinó una brutal paliza a Manson. Finalmente, Shia planeó ayudar a George Span a sacar a la familia del rancho cuando los roces del grupo con la ley crecieron. Shia fue asesinado el 26 de agosto de 1969. Manson le dijo a Bruce Davis, Tex Watson, y a Steve Grogan, que le pidieran a Donald dar un paseo hasta un patio cercano al rancho. Según Davis, el antiguo doble de riesgo se sentó en el asiento trasero con Grogan, quien luego golpeó a Shia con una llave inglesa, y Watson lo apuñaló. Llevaron a Shia por una colina detrás del rancho, donde lo torturaron brutalmente hasta la muerte. Grogan enterró el cuerpo. Manson había decidido cometer el crimen porque creía que era él quien los había denunciado a la policía, lo que había dado lugar a la famosa redada en el rancho Span. Sin embargo, Bruce Davis afirmó que la decisión de matar a Shia fue porque Manson pensaba que Donald sospechaba de ellos por los crímenes de Sharon Tate y los LaBianca. El 9 de diciembre, el auto de Shia fue encontrado con un baúl dentro que contenía algunas de sus posesiones y un par de botas vaqueras teñidas de sangre que le pertenecían. Se encontró una huella sanguinolenta de la palma de Davis en el baúl. Esto, y el testimonio de la ex miembro de la familia Manson Barbara Hoyt, quien relató escuchar los gritos de Shia mientras era torturado, fueron las pruebas principales para enjuiciar a los causantes del delito. Los restos óseos de Donald Shia fueron descubiertos enterrados en 1977, en una ladera cerca del rancho Span. Ronald Hughes fue uno de los primeros abogados en reunirse con Charles Manson en diciembre de 1969 cuando fue acusado por ser uno de los responsables de los crímenes de Sharon Tate y los LaBianca. Inicialmente, firmó como abogado de Manson, pero fue reemplazado por Irving Canarek 2 semanas antes del inicio del juicio. Hughes finalmente representó a Leslie Van Houten en el juicio. Hughes, un antiguo conservador, fue llamado el abogado hippie debido a su conocimiento íntimo de la subcultura contracultural.
Ese conocimiento, en ocasiones servía bien a su cliente. Pudo plantear dudas sobre la credibilidad de los testimonios de Linda Kasabian al preguntarle sobre su frecuente consumo de alucinógenos, su creencia en la percepción extrasensorial, y de las vibraciones malignas que supuestamente desprendía Manson. Hughes trató de separar los intereses de su cliente, de los de Manson, una medida que enfureció al líder sectario, y que quizás pudo haberle costado la vida a Hughes. El abogado esperaba demostrar que Van Houten no estaba actuando de forma independiente, sino que Manson controlaba completamente sus acciones. Esta estrategia contradecía el plan de Manson de permitir que otros miembros de la familia se implicaran en los crímenes, absolviéndolo a él de toda participación. 22 semanas después del juicio, que incluyó arrebatos y comportamientos extraños de Manson y sus súbditos, la fiscalía descansó. El juez ordenó un receso de 10 días para permitir que los abogados se prepararan para sus argumentos finales. Más tarde, Hughes le dijo a un periodista que confiaba en poder obtener la absolución de Van Houten. Hughes entonces, decidió tomarse unas vacaciones e ir de campamento a un área remota cerca del condado de Ventura, California. Cuando el juicio se reanudó, Hughes no se presentó. Entonces, el juez ordenó que continuara el juicio, y nombró a un nuevo abogado, Maxwell Gate, para Van Houten. Al final de la semana, Hughes llevaba 15 días desaparecido. Durante los meses siguientes, la policía realizó una búsqueda en el área donde se vio por última vez a Hughes. El 29 de marzo de 1971, el mismo día en que el jurado emitió veredictos de pena de muerte contra todos los acusados por los asesinatos de Sharon Tate y los LaBianca, 2 pescadores del condado de Ventura descubrieron el cadáver de Hughes. Debido a la severa descomposición de su cuerpo, la causa y naturaleza de su muerte se dictaminó como indeterminada. En su libro Helter Skelter, Vincent Bugliosi escribió que Sandra Wood afirmó que los miembros de la familia Manson habían matado entre 35 y 40 personas y que Hughes fue el primero de los asesinatos en represalia. El 15 de enero del 2017, Manson fue llevado a un hospital de Bakersfield debido a un sangrado anal. Una fuente de Los Angeles Times dijo que se encontraba en un estado grave de salud. Finalmente, Manson falleció en el hospital 4 días después, el 19 de noviembre, una semana después de cumplir 83 años. Las causas de la muerte fueron cáncer de colon y paro cardiovascular. William provenía de Ohio, pero hizo autostop a California después de graduarse de la escuela secundaria en 1967. Se estaba quedando sin dinero cuando lo contrataron para ser el cuidador de la residencia Cielo Drive, que se convertiría en el sitio de los brutales crímenes. William vivía en una casa de huéspedes en la propiedad, y le pagaban $35 por semana para mantener los terrenos. Su habitación y comida también estaban cubiertas. William estaba en su casa durante la noche de los asesinatos. Más tarde, dijo que se había quedado casi toda la noche despierto, escuchando música hasta que se durmió. Se despertó con el sonido de las patrullas de la policía, y se enteró de lo que había ocurrido cuando vio los cuerpos de 3 de las víctimas en el césped fuera de la casa. Estaba ileso, vivía cerca de la residencia, y probablemente tenía las llaves de la casa, por lo que no fue una gran sorpresa cuando William fue puesto como el principal sospechoso del crimen. Lo retuvieron para interrogarlo durante el fin de semana, y lo liberaron después de que la policía dijera que simplemente no había evidencia en su contra. Se le hizo un examen de polígrafo el 10 de agosto, y eso lo había eliminado efectivamente como sospechoso. El trauma de lo que William presenció lo llevó a rechazar múltiples ofertas de entrevistas con la prensa que le habrían dado cientos de miles de dólares. Después de que Manson y sus súbditos fueron encarcelados, William llevó una vida bastante tranquila. Ada Kathleen Maddox nació el 11 de enero de 1918 en Kentucky. Era la menor de 5 hermanos y era parte de una familia trabajadora de clase media y muy religiosa. Esto fue desafortunado para Maddox, de espíritu libre, y que era conocida por escabullirse y festejar en contra de los deseos de su familia con su hermano mayor, Luther Maddox. Finalmente, a la edad de 14 años, Maddox se escapó de su hogar y encontró trabajo como prostituta.
Tenía 15 años cuando dio a luz en 1934 en el Hospital General de Cincinnati, a su hijo Charles Manson. Su madre religiosa supuestamente la envió a Cincinnati para tener el bebé. Fue allí donde conoció a William Manson y se casó con él poco tiempo después cuando aún estaba embarazada. El matrimonio de Kathleen terminó después de solo un año, debido a sus problemas con el alcohol y su hábito irresponsable de salir de fiesta todas las noches. De ese modo, William estuvo fuera de la vida del joven Charles antes de que éste pudiera desarrollar algún recuerdo del hombre cuyo apellido tomó. Maddox regresó a Kentucky con su madre, donde siguió manteniendo su lado libre y salvaje, metiéndose en problemas legales constantemente, y descuidando la crianza de su hijo. Existe el rumor de que en una ocasión, Kathleen intercambió a su hijo por un vaso de cerveza, pero por suerte, su familia pudo recuperar al bebé. Aún no fuera de la adolescencia, Kathleen se convirtió en una ladrona junto con su hermano, Luther. Su modus operandi involucraba a Kathleen seduciendo a los hombres para atraerlos hacia un callejón oscuro, donde Luther los golpeaba y les robaba sus pertenencias. Cuando Charles tenía solo 5 años, Kathleen y Luther asaltaron a un hombre que acababan de conocer en una gasolinera. El hermano de Kathleen le colocó una botella de ketchup en la espalda y le dijo al hombre que lo estaba apuntando con un revólver, exigiéndole sus pertenencias. Por este bizarro y torpe crimen, Kathleen recibió 5 años de prisión y Charles fue enviado a vivir con sus tíos. Una vez que Maddox salió de la cárcel, su hijo ya se había convertido en un delincuente, robando tiendas y faltando a la escuela frecuentemente. Incapaz de controlar su mal comportamiento, Maddox lo envió a varios reformatorios, pero ninguno pudo corregir a Manson, que ya se estaba encaminando a convertirse en el monstruo que hoy conocemos. Sin duda, la crianza inepta de Maddox fue en parte responsable de las conductas antisociales de Manson. El resto de la vida de Kathleen Maddox está envuelta en un misterio aún mayor que sus primeros años. En una entrevista de 1971, el mismo año en que Manson fue condenado por sus crímenes, Maddox dijo que acababa de cumplir 5 años con su tercer matrimonio, y que tenía una hija de 9 años con la que vivía una vida tranquila. Kathleen Maddox murió el 31 de julio de 1973 a los 55 años en Washington. Los Street Satans fueron una banda de motociclistas que surgieron a finales de los 50, siendo siempre opacados por los Hells Angels, el gran club de forajidos más temido de la época. Tiempo antes, el mismo Manson había intentado entrar como guardaespaldas en los Street Satans, y aunque nunca fue miembro oficial del club, ya que estos lo veían como un payaso, entabló muy buena amistad con varios de sus miembros, que comenzaron a vincularse a su clan de hippies. Manson tenía a los Street Satans como una especie de fuerza de seguridad, que se encargaban de ahuyentar a los visitantes del rancho que se mostraran demasiado cariñosos con sus chicas, o agresivo con los miembros de la familia. Cada vez que había un desacuerdo o malentendido que encendía la furia de los motociclistas, Manson le ordenaba a sus seguidoras que se acostaran con ellos para así calmarlos. De esa forma, los manipulaba para que hicieran lo que él quería. Al menos 2 de ellos, Danny DeCarlo, líder de la banda, y George Knoll, colaboraron en algunos crímenes, como en la brutal muerte de Gary Hinman, ya que George le entregó a Manson una espada propiedad del club que fue usada para cortarle la oreja al químico. Este crimen supuestamente estuvo muy vinculado a la banda, ya que fue justo a ellos a los que Busoleil les vendió la mescalina de Hinman, que resultó ser de mala calidad. Los motoristas terminaron aceptando una de las camionetas robadas de Hinman como forma de pago. Por su parte, DeCarlo, según todas las investigaciones, fue uno de los principales suministradores de armas al clan. En septiembre de 1970, con el juicio ya iniciado, Danny DeCarlo se convirtió en informante de la policía y testificó contra la familia Manson. Su hijo mayor, Charles Manson Jr., nació en 1956, después de que Manson se casara con una camarera de hospital llamada Rosalie Jean Willis en 1955. En el momento del nacimiento de Charles Jr., Manson estaba en la cárcel por robar un automóvil. Manson y Rosalie se divorciaron en 1958. Charles Jr. cambió su nombre a Shea White después de que su madre se casara con un hombre llamado Jack White. Charles Jr. luchó toda su vida con su legado familiar. Nunca pudo aceptar que era hijo de uno de los criminales más infames del siglo XX.
Por esta razón, en 1993, Charles Manson Jr. se fue de este mundo bajo su propia voluntad. Su segundo hijo fue Charles Luther Manson. Su madre fue Leona Candy Steven, quien se casó con el líder del culto en 1959. La pareja se divorció 4 años después, en 1963. No se sabe mucho sobre Charles Luther, y actualmente, se desconoce su paradero. Algunos informes indican que cambió su nombre a J. Charles Warner, que tuvo una hija, y que murió en una fecha desconocida. Valentin Michael Manson es el tercer hijo de Manson y nació en 1968. Su madre es Mary Brunner, una de las miembros fundadores del clan Manson. Después de los crímenes de Sharon Tate y los LaBianca, Valentin se fue a vivir con sus abuelos maternos en Wisconsin. Luego cambió su nombre a Michael Brunner, y actualmente tiene un hijo. En 1993, Brunner concedió una entrevista, y explicó que no siente ninguna conexión con Manson, y que considera que sus abuelos son sus verdaderos padres. El último supuesto hijo de Manson es Matthew Roberts, quien dice que descubrió que era el hijo biológico del criminal, un año después de que fuera acogido por sus padres adoptivos, y localizara a su madre biológica. Agregó que fue concebido en una en 1967, en la que Manson mató a su madre. A pesar de todo, dijo que todo lo que quería hacer era sentirse aceptado por Manson, independientemente de sus crímenes. Dijo que promovería los mensajes de su padre, pero de manera pacífica y humanitaria. Aunque las pruebas de ADN no han resultado concluyentes, Ben Gurecki, amigo cercano de Charles Manson, dice que el antiguo líder sectario sabía que Matthew era su hijo, e incluso envió gente a buscarlo. James Bodiday, autor del nuevo libro The Last Words of Charles Manson, describió una teoría diferente del por qué el culto cometió sus aborrecibles crímenes. Cuando Bussoley fue arrestado el 6 de agosto en las afueras de Los Ángeles, a Manson le preocupaba que pudiera revelar que él estuvo involucrado en el crimen de Gary Hinman. Es así, que tramó un plan para replicar una escena del crimen similar a la de Hinman en otro lugar, para que la policía creyera la historia de Bussoley de que el verdadero asesino de Hinman todavía andaba suelto. Es así, que el líder mandó a sus súbditos a matar a Sharon Tate y sus amigos ese nefasto 9 de agosto. Esta teoría, también dicta que Manson pudo haber mandado a sus súbditos a la casa de los LaBianca, ya que Leno, al ser el propietario de una cadena de supermercados, tendría mucho dinero para robarle y así pagarle a los Street Satans, que todavía exigían el dinero que les dieron para comprar la mezcalina de mala calidad de Hinman. Esta teoría ha sido corroborada por la mayoría de los miembros de la familia Manson a lo largo de los años, como por ejemplo, Susan Atkins. Mientras estaba en prisión por robar unas tarjetas de crédito, Susan Atkins les dijo a sus compañeras de celda que ella y la familia Manson habían planeado asesinar a algunas de las estrellas de Hollywood más importantes. Virginia Graham, ex compañera de celda de Atkins, dijo al tribunal el 9 de octubre de 1970 que Atkins le había dicho que planeaban matar a Elizabeth Taylor y a Richard Burton. A la primera, Susan planeaba quitarle los ojos, y al segundo, castrarlo. Atkins también describió castigos especiales para los cantantes que podrían competir con Manson, como Tom Jones, al que obligaría a tener relaciones con ella a punta de cuchillo para luego apuñalarlo, y al conocido Frank Sinatra, al que colgaría de un gancho y dejaría vivo mientras de fondo se escuchaba su música. Si bien algunos de estos escenarios parecen meras fantasías sádicas de una lunática, no hay dudas de que después de los crímenes de Tate, Manson se dio cuenta de los beneficios mediáticos que conllevarían el asesinar celebridades. El 1 de julio de 1969, Tex Watson tramó un plan para comprar una gran cantidad de marihuana, pero para eso, necesitaba pedirle prestado dinero a Luella, su novia de aquel entonces. Hay que aclarar que ese no es su nombre real, sino uno que le puso Tex Watson en su autobiografía para proteger su identidad. El trato eran 25 kilos por $2.500, de los cuales Tex permitiría que Luella se quedara con 3 si podía reunir el dinero para hacer la compra inicial, y luego ayudarlo a vender el resto a algún distribuidor local, con el que solo él trataría personalmente. Luella no tenía el dinero para tal transacción, pero conocía a alguien que sí, y que probablemente querría comprar el resto de la mercancía. Su nombre era Bernard Crowe, y era un traficante que Luella conocía y que fácilmente podía aportar el dinero en efectivo.
Sin embargo, lo que Llewellyn no sabía es que Tex no tenía intención de entregar esa cantidad de estupefacientes a Crown, y su plan desde el inicio era robar el dinero del traficante. Esto debido a órdenes de Manson, ya que por ese tiempo, la familia estaba pasando por graves problemas económicos. Una vez que Llewellyn le presentó a Crow a Tex, este llevó a la pareja hacia la zona de la transacción, y mantuvo a Llewellyn en su gran Cadillac negro con 2 guardaespaldas como forma de garantía hasta que Tex regresara con la mercancía. Cuando Tex salió del vehículo y recibió el dinero en efectivo, se fue a encontrarse con su falso distribuidor. Nunca regresó. Cuando Tex volvió al rancho Spam con el dinero para Manson, Crow ya estaba llamando al lugar preguntando por Tex. Habló con Charles Manson, quien dijo que no tenía idea de dónde estaba Tex y que este había huido del rancho hacía semanas. Crow respondió que no le creía, y que si no le devolvían su dinero de inmediato, él y una facción de las Panteras Negras, irían al rancho y arrasarían con todo el lugar, ya que decía formar parte de la organización. Manson decidió adelantarse a la situación, y se fue con el miembro de la familia Thomas Wheelman, para ir a buscar a Crow con la intención de matarlo. Wheelman sería el que le dispararía al traficante, pero sin embargo, cuando tanto él como Manson llegaron al departamento de Crow, el chico se acobardó. Entonces, Charles tomó el arma, tocó la puerta y cuando Crow la abrió, le disparó para acto seguido, huir junto a su súbdito. Manson creía que había matado a Crow, especialmente cuando escuchó al día siguiente en el noticiero que un miembro de las Panteras Negras fue encontrado muerto por varios disparos. Sin embargo, Crow no solo estaba vivo y logró recuperarse de sus heridas, sino que no era miembro de las Panteras Negras. Todo había sido una mentira ideada por el traficante para asustar a la familia. Y la noticia del cadáver encontrado del miembro de la organización, fue una simple coincidencia que Manson asoció erróneamente con Crow. Manson estaba asustado, ya que creía que las Panteras Negras irían a su rancho para vengar a su compañero caído. Es por eso, que dejó que los Strixatans se quedaran en el rancho, ya que le darían protección en caso de que las panteras atacasen. Además, durante el crimen de Gary Hinman, Susan Atkins trató de inculpar del crimen a las Panteras Negras, ya que sabía todo el asunto de Bernard Crown, y por eso dibujó la huella felina, para que así la policía pensara que el grupo revolucionario había sido el causante. Manson se dio cuenta de que Crown seguía vivo durante su juicio, ya que el fiscal Vincent Bugliosi llamó al traficante como testigo. El intento de asesinato de Bernard Crown se considera una prueba más de que, aunque Manson no participó directamente de la mayoría de asesinatos, tampoco se negaba a mancharse las manos de sangre si era necesario.